Trabajo en Barranquilla, don Oscar Montes, pues sugirió una pregunta. Don Oscar, recordémosle la pregunta a los oyentes y yo le digo exactamente en las participaciones que hemos tenido en las votaciones a través de redes sociales cuál ha sido la respuesta. Así es, Camila, la pregunta es muy sencilla. Dadas las actuales circunstancias jurídicas que está atravesando el presidente Uribe por su llamado indagatoria el próximo 8 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia, ¿cree usted que es viable hablar del uribismo sin Álvaro Uribe? Y nos han respondido en este momento, don Oscar Montes, le cuento a esa pregunta con el hashtag Uribismo sin Uribe es, dado el desarrollo que podría tener la investigación contra el expresidente, ¿sería viable el uribismo sin Álvaro Uribe? Nos dice que sí el 22% y nos dice que no el 78% en ese sondeo, porque no es encuesta, que ya han participado 1.062 personas. Tenemos 1.062 votos hasta el momento y en su mayoría el 78% de quienes han votado dicen que no es factible el uribismo sin Uribe. Pero precisamente por eso hemos invitado a dos personas que pertenecen a ese movimiento, que no tienen, digamos, ningún cargo electoral, pero sí podríamos decir que son o hacen parte de ese movimiento ideológico y podrían considerarse como ideólogos del uribismo. Ellos son Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista y analista político. Doctor Nieto, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido. Camila, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Y también el doctor Sergio Araujo, que también podríamos decir dirigente e ideólogo del Centro Democrático. Hombre, eso es bastante presuntuoso. Yo no sería capaz de decirlo, pero sí soy un miembro del Centro Democrático. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Camila. Y creo que la pregunta que tenemos que hacerles para empezar a los dos, que son del Centro Democrático, del uribismo, es lo que le estamos preguntando a los oyentes. Y pensar en eso, no porque nosotros, o él no le entendía a Oscar que eso era lo que quisiera, no es que estemos diciendo ya y vaticinando qué es lo que va a pasar en la Corte, sino que existen ciertas posibilidades. Y por eso uno se pregunta, ¿es factible el uribismo, ese movimiento político, esa ideología, sin Uribe presente? ¿Sin estar al frente del movimiento? ¿Eso se lo han imaginado ustedes, doctor Nieto? Sin duda, pero por razones distintas a las que puede estar sugiriendo Oscar. Nosotros no creemos que el presidente Uribe vaya a ser detenido, confiamos en que eso no ocurra. Nos parece que sería un acto arbitrario y un ejercicio clarísimo de persecución en su contra. Sería increíble que no le den la oportunidad de dar versión libre y que después de la indagatoria lo capturen, por ejemplo. Y podríamos seguir haciendo la reflexión. Yo creo que además ahí no hay pruebas, en fin, pero no me voy a detener en eso. Lo hemos pensado por una razón distinta. El presidente Uribe lleva 40 años haciendo política de domingo a domingo inclusive. Usted sabe que el presidente Uribe no descansa los fines de semana, no descansó siendo presidente, pero no descansa ahora tampoco. Todo el tiempo está haciendo trabajo. Pero por eso le digo, pensar en el uribismo como se piensa en el peronismo sin Perón, como se piensa en el chavismo sin Chávez, ¿es factible eso en Colombia? Me parecen malas las comparaciones con Chávez y con Perón, porque son figuras autoritarias. Uribe no es una figura autoritaria, Uribe es un demócrata, a veces se pasa en el ejercicio de la democracia, por ejemplo, en la dirección del Centro Democrático, y se equivoca en algunos casos por eso. Creemos que hay que pensar en el uribismo sin Uribe porque las ideas de Uribe están ahí, están presentes y van a seguir presentes aunque el presidente Uribe decida él retirarse de la política en algún momento, que es una consideración que tenemos que hacernos todos. El presidente Uribe es el único presidente que después de haberlo sido decidió mantenerse vivo en la política, probablemente obligado por las circunstancias. Hoy es senador de la República, pero no lo va a hacer todo el tiempo. El presidente Uribe es un hombre que ya a su edad está cansado, que ha manifestado en distintas ocasiones que puede estar llegando el momento de retirarse de la política y nosotros tenemos que estar preparados para seguir adelante con las banderas del uribismo que están más vivas que nunca, aunque el presidente Uribe decida él dar un paso al costado. Y usted, doctor Araujo, ¿sí pueden estar más vivas que nunca las banderas del uribismo sin una presencia del expresidente? Yo también estoy de acuerdo con eso, porque el legado del presidente Uribe está latente y hay muchas personas que lo pueden interpretar y que lo conocen su pensamiento. Rafael Nieto es uno, pero no es el único. Hay muchas personas
que pueden enarbolar las banderas de Álvaro Uribe. Oscar Iván Zuluaga es otro. En fin, creo que hay un gran número de dirigentes del partido que conocen perfectamente la forma de pensar de Álvaro Uribe y entienden que el uribismo es la identificación de muchos colombianos con el modo de relacionarse con las comunidades y con la forma de tomar decisiones desde el poder público para beneficio de los colombianos. Tiene todo que ver con un cierto talante y con una cierta forma de hacer las cosas que rompe por completo lo que era la tradición política colombiana de mandatarios aislados de las comunidades. Pero entonces podría sobrevivir, usted lo que me está describiendo es un poco un movimiento caudillista, y es porque un movimiento, cuando se refiere exclusivamente a un hombre, pues hablamos de un caudillo. No, yo estoy refiriéndome a un pensamiento, a una forma de pensar que se identifica con muchos colombianos. Yo le puedo decir que yo no soy un prosélito de Uribe, sino que encuentro en la forma de Uribe de hacer las cosas mucha identificación con aquello que yo mismo pienso que debería hacerse. Creo que esa es la forma como los colombianos llegamos a la idea del uribismo, que hoy en día ya está enmarcada dentro de un marco institucional en el nombre de un partido que es el Centro Democrático, que tiene un ideario claro y que parte de lo que fue, digamos, la manera de administrar el poder de Álvaro Uribe, pero que no solamente se nutre de eso, sino que ya se nutre de muchas otras personas que somos parte del partido. Pero mire, doctor Nieto, el Centro Democrático, que es lo que menciona el doctor Álvaro Araujo, y Sergio. es Sergio, perdóneme, es que me confundo con su hermano, sí. El doctor Sergio para Araujo. mí es un honor que me confundan con mi hermano. ¿El Centro Democrático puede sobrevivir sin el expresidente Álvaro Uribe? ¿Estamos hablando que Centro Democrático es lo mismo que uribismo o no? Porque uno todo el día escucha y se entera de unas divisiones enormes que hay dentro de ese partido, incluso protagonizadas, entre otras, por usted, que hay diferentes sectores del uribismo y del Centro Democrático que no se están queriendo mucho. Yo creo que usted ya ahí hace una pregunta distinta, Camila. Una cosa es el uribismo y sus ideas, que yo no tengo la menor duda de que tienen una vocación de continuidad más allá del presidente Uribe. Insisto en que el cuerpo doctrinal del uribismo está vivo y más vivo que nunca. La necesidad de la seguridad como una condición fundamental para la convivencia social. La apuesta por una economía de mercado, pero con vocación social, con rostro social, está más viva que nunca. Y además es una necesidad, y podríamos seguir identificando lo que yo llamaría los principios fundamentales del uribismo, y usted incluso estaría de acuerdo conmigo en que sí, que ahí está vivo, que hay unos espacios políticos y unas necesidades y unos sectores de las poblaciones que se identifican claramente con esas ideas y esas banderas. Y otra cosa es el Centro Democrático. El Centro Democrático sí tiene un desafío. El Centro Democrático tiene el desafío de generar una institucionalidad lo suficientemente fuerte y sólida y una estructura a lo largo y a lo ancho de todo el país como para soportar la salida, dar el paso al costado del presidente Uribe. Ese sí es un desafío. Ahora, déjeme hacer una precisión. Claro que hay diferencias y hay discusiones y hay a veces disputas al interior del Centro Democrático, porque el Centro Democrático es un partido democrático y al interior de la democracia las diferencias son parte del ejercicio normal de la política. Pero yo no veo que esas diferencias y esas disputas sean de fractura o de ruptura, mucho menos. Hay unas diferencias que son propias de la política, unas diferencias a veces de carácter doctrinal, a veces en relación con la mecánica política. Yo francamente no hago parte en general de esas diferencias. Yo me atrevería a decir que he tenido muy pocas disputas al interior del partido. Pero entonces ustedes hacen la diferencia en que no necesariamente el Centro Democrático sea igual a uribismo. El Centro Democrático se puede acabar y el uribismo puede seguir vivo. Además, Camila, hay mucho más uribismo que Centro Democrático. Pero el Centro Democrático es uribista. En eso no nos podemos equivocar. El Centro Democrático es totalmente uribista y hay un uribismo por fuera del Centro Democrático, que está en el Partido Conservador, en sectores liberales, incluso en sectores de izquierda. La prueba es que muchos han llegado al Centro Democrático. Pero el partido es el marco en el que se contiene, digamos, el núcleo central del uribismo, sin que eso quiera decir que haya una ruptura. Lo que sí hay es que es un esquema institucional que tiene que tener la capacidad de prolongarse en el tiempo, y para eso tiene que hacer una presencia robusta. El partido es
bien deliberante al interior y sus diálogos internos son vibrantes y hay una gran democracia interior y hay todos esos matices que hay en todos los partidos, pero no por eso hay las divisiones ni las rupturas que quisieran quizás muchas personas. Camila, ese es un buen resumen del que hace Sergio. Yo diría, hay mucho más uribismo que centro democrático en Colombia, pero el centro democrático es uribista. Pero entonces explíquenme y vamos con la definición. Si ustedes tuvieran que hacer una definición para unos estatutos de alguna cosa, ¿el uribismo es qué? ¿Cómo definimos uribismo? ¿Qué es el uribismo en Colombia? Yo digo que es la forma como muchos colombianos se identifican con la forma de pensar y de relacionarse con las comunidades de Álvaro Uribe y la manera de ejercer el poder cercano a la gente. ¿Y cómo es esa forma de pensar? El presidente Uribe cree primero que todo que la seguridad es un valor fundamental. Cree que la iniciativa privada tiene que ser muy fortalecida para que la generación de empleo sea muy amplia. Cree que el Estado debe ser pequeño. Cree que lo que tiene que crecer es el emprendimiento personal y cree en un país donde todos seamos muy trabajadores alrededor de la idea de hacer crecer el país como sociedad y no como un Estado anquilosado al estilo de los regímenes de izquierda y socialistas del mundo. Esa es básicamente, yo diría que una síntesis muy corta porque podríamos hacer un libro sobre el tema. Claro, ¿y usted qué diría? ¿Cuál es la definición que usted le daría, doctor Nieto, de uribismo? Para que empecemos, que tal vez debía haber empezado por ahí. ¿Qué es uribismo? Una propuesta que supone la necesidad de garantizar la seguridad para todos los colombianos como una condición básica para que todos puedan ejercer sin interferencias indebidas y sin criminalidad sus derechos y libertades. Condición sobre la cual se desarrolla una economía social de mercado que apuesta por la libre empresa y la iniciativa individual, un Estado austero y no derrochón, y todo ello articulado a través de un profundo diálogo social. Pero, eso para simplificarlo muy rápidamente. Pero esa podría el ser diálogo popular. Pero eso podría ser la idea de cualquier otro político. O sea, no, mejor dicho, otro político podría... La diferencia muy grande es que esto se llevó a ejecución con mucho éxito y el país cambió, el país se transformó por completo. Por supuesto con errores que el mismo presidente Uribe reconoce y muchas veces sin el alcance que le hubiera querido dar a las cosas. Pero esto se puso en práctica 8 años y se llevó a cabo con éxito para felicidad de los colombianos. Pero la seguridad, es decir, cualquier político, no lo tengo en la cabeza, pero cualquier político podría decir la seguridad es fundamental. Muchos políticos en el mundo hablan de un Estado pequeño, sobre todo los economistas liberales hablan que se necesita un Estado pequeño, que se necesita trabajar con los emprendedores. ¿Por qué esas banderas se le adjudican solo al uribismo? ¿Por qué eso sería el uribismo? Voy rápidamente. Primero, aquí hay un sector importante de la izquierda y de la centroizquierda colombiana que no le apuesta a la economía social de mercado ni al Estado austero y no derrochón. Aquí hay unas apuestas de otros sectores políticos, de otras corrientes ideológicas, por estados muy grandes, muy dedicados a hacer lo que en nuestra opinión no se debe hacer, que no tiene límite en el gasto. Le voy a dar un ejemplo. Además, surgido en su primera presidencia de las entrañas del uribismo, no de las entrañas, pero digamos que con el beneplácito del uribismo, el presidente Santos fue un presidente derrochón. Un presidente que no llevó para nada adelante las banderas de la austeridad. Creó no sé cuántas entidades públicas adicionales, creció el gasto público de manera excesiva, gastó en publicidad como loco y podría seguir. Nosotros creemos que no todos los partidos ni las ideas políticas que hay en Colombia le apuestan a ese Estado. Pero entonces podríamos decir que el uribismo se abrogó las banderas de la derecha en Colombia. Cuando hablamos de derecha en Colombia, ya que usted hace la comparación con otras tendencias políticas y otras ideologías que creen en un Estado un poco más grande, con un funcionamiento económico distinto, decimos que cuando hablamos de uribismo hablamos de que el uribismo tiene las banderas de la derecha. Camila, una precisión doble. Lo primero que habría que decir entonces es que sí, hay unas entidades y unas propuestas políticas que le apuestan a un Estado que no es ni austero y que sí es derrochón. Nosotros no. Lo segundo que hay que decir es que aquí en Colombia hay un auge de unas propuestas de populismo de izquierda y de centroizquierda muy importantes, que no tienen nada que ver con la economía social de mercado, que le están apostando modelos socialistas. Claro, pero entonces ahí le diría a cualquier economista y le diría, oiga, pero cuando el expresidente Uribe propuso lo del salario mínimo y lo de subirlo, que obviamente los empresarios y desde la ANDI dijeron, Dios santo, dijeron eso también es populismo, de otro talante, pero populismo. No, y yo dije públicamente, incluso saqué 2 trinos diciendo que no estaba de acuerdo con esas propuestas. Y lo que demuestra además lo que estoy diciendo, que este es un partido que admite diálogo, que admite deliberancia, que admite posiciones distintas.
Pero ahí no hubo populismo, ahí hay una apuesta por una lectura de que las clases más favorecidas necesitan mayor respaldo en sus ingresos y el presidente propone que sea por la vía de un aumento del salario. Yo propongo que sea por la vía de aumentar el salario, pero después de bajar los parafiscales, que es un ejercicio que no le cuesta más al empresario, pero son matices. Lo que está claro es que en Colombia hay pocos partidos políticos que le apuesten con claridad a la economía social de mercado y al Estado austero. Nosotros somos la gran bandera. Ahora usted dijo, no solamente ustedes, y es verdad, aquí hay unos sectores de Cambio Radical que están de acuerdo con estas propuestas, tienen pensamiento uribista, aquí hay un partido conservador que está en general de acuerdo con estas propuestas, tienen pensamiento uribista, y yo podría seguir. Y usted dice, eso los pone a ustedes en la derecha. Yo le diría que el centro de la derecha, pero si usted le pregunta a Uribe, va a decir que no, que él no se va a poner en ese ejercicio de distinciones, o al presidente Duque, que no se va a poner en el ejercicio de ponerle etiqueta de derecha, izquierda o de centro a las propuestas del partido. Mire, Óscar Montes, le voy a decir en lo que va su pregunta. Ya tenemos 1.241 votos en este instante y la mayoría de los votos dice que el 78% de esos votos dice que el uribismo no sería viable sin el expresidente Álvaro Uribe, y dice que sí el 22%. Sí, Camila, y por eso yo quiero retomar nuevamente la pregunta, como fue planteada y como la están respondiendo nuestros oyentes y nuestros seguidores en redes sociales. Y le pregunto al doctor Nieto, a propósito de la disertación que estaba haciendo en este momento sobre el uribismo, ¿por qué muchas veces se cree, doctor Nieto, que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros jefes de Estado, que terminan sus periodos y no se perpetúa de alguna manera ese pensamiento? ¿Por qué en el caso de Uribe se personalizó tanto el pensamiento? ¿Por qué hasta el punto de que hoy en día se cuestiona si es posible que haya uribismo sin Uribe? En Colombia ha habido, por ejemplo, alvarismo en la época del doctor Álvaro Gómez, y muerto el doctor Álvaro Gómez, desafortunadamente, por desgracia para este país, se acabó el alvarismo. En este caso, ¿por qué no se concibe que haya uribismo sin Uribe? Usted lo ha dicho, Óscar, porque las ideas del presidente Uribe están vivas y se requieren para la posibilidad de un Estado que se desarrolle en democracia y a unas tasas de crecimiento más rápidas y más altas. Esas ideas siguen ahí, presentes y vivas. De manera que... Pero ¿por qué encarnadas en el expresidente Uribe? ¿Por qué la figura tan poderosa, o sea, tan fuerte? Es que lo que le entiendo, Óscar, lo que usted quiere decir es es como si esas ideas se fueran a desaparecer en caso de que desapareciera el expresidente Uribe. Eso no va a pasar, claro, Camila, eso no va a pasar, Óscar. Aquí va a seguir habiendo uribismo en el sentido que ustedes lo están señalando, aun cuando el presidente Uribe dé un paso al costado. Yo no tengo la menor duda de eso, porque, vuelvo a insistir, las ideas están vivas. Ahora, aquí hay otros elementos adicionales que me parece que hay que tomar en consideración. Uno, el doctor Álvaro Gómez no logró que su partido reflejara suficientemente sus ideas. Desaparecido él, el alvarismo se fue diluyendo y las ideas alvaristas, incluso dentro del Partido Conservador, se fueron diluyendo. Aquí tenemos un partido que es el Centro Democrático que pretende defender esas banderas, más allá de la presencia política del presidente Uribe. Y yo me atrevo a decir otra cosa. Probablemente el presidente Uribe se hubiera mantenido al margen del ejercicio político después de haber sido presidente de la República si Juan Manuel Santos no hubiese traicionado el legado. Y yo creo que ese es un hecho político que es sustantivo, Camilo. Aquí lo que pasó es que elegimos a Santos con unas banderas que eran las del uribismo para que las aplicara y las llevara a la práctica. Pero la traición... la traición es a las ideas. Pero la traición se sintió incluso desde el nombramiento de unos ministros, si no me equivoco, incluso antes desde el nombramiento de unos... mejor dicho, y siempre se dijo... A mí me gusta el parangón que hace Óscar Montes, porque... Mire por qué yo decía hace un rato que uribismo es la identificación en cada corazón de aquello que son ideas con lo que cada uno piensa. Álvaro Gómez, de algún modo, es un precursor del uribismo. El desarrollismo que pregonara Álvaro Gómez y ese acuerdo sobre lo fundamental tiene todo que ver con el pensamiento uribista de hoy en día. No sé si Rafael Nieto estará de acuerdo conmigo. Álvaro Gómez hubiera estado de acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe en casi todo.
y hubiera sido quizá uno de sus fuentes de decisión más importante. Ahora, lo que se contrapone al uribismo es el asistencialismo demagógico que busca la izquierda, y el modelo santista, que es el que finge prosperidad al debe y descuida los factores generadores de violencia como el narcotráfico. Yo los oigo a los dos diciendo y nombrando y trayendo a colación el tema del santismo constantemente. Pero ustedes creen, doctor Araujo, ¿cree que realmente el santismo existe en Colombia? Creo que Juan Manuel Santos dejó unos hilos de poder lo suficientemente aceitados como para que todavía haya un grupo de personas muy importantes y muy empoderados que consideran que hay que reivindicar lo que fue Santos en la presidencia. ¿Cómo quiénes? Mucha gente en la prensa, mucha gente en la empresa privada, gente que se benefició enormemente de ese modelo de Santos que privilegió a tanta gente puntualmente, y creo que el presidente Santos tiene todo eso muy aceitado. Pero yo los veo constantemente, incluso las críticas del uribismo hacia la prensa en torno a esa defensa santista de la prensa. ¿A qué se refieren? ¿A quién se refieren? Yo no hablo de la prensa, hablo de sectores de la prensa. ¿Cómo quiénes? No es la prensa en general, no voy a poner tendría que tener aquí en la mano las cuentas de la publicidad. Santista. Semana Santista. Por ejemplo, yo creo que eso está fuera de discusión. W Semana Radio, Santista, por decirle algo, es un medio santista por antonomasia. Pero yo creo que, mejor dicho, uno lo que siente es que muchas veces el uribismo siente que cuando no se compagina con las ideas o con lo que se publica, entonces el medio es santista. Cuando uno, por ejemplo, el expresidente Uribe sale en la W Radio constantemente. Claro, y yo escuchaba esta mañana la grabación que le hacen a Diego Cadena con el testigo Monsalve, y uno escucha la grabación y uno dice, ¿y qué fue lo que dijeron de malo aquí? Y cuando se apaga la grabación, los comentarios de todos son como si la grabación hubiera sido una cosa completamente diferente, totalmente editorializada hacia la tendencia de hacerle pensar a la gente que se hizo algo turbio, cuando permanentemente en la grabación el abogado está diciendo, aquí no hay nada raro, aquí no hay nada turbio, todo tiene que ser por encima de la mesa, a usted nadie le está exigiendo nada, y luego cuando se apaga la grabación, todos los comentarios parecen dirigidos a conducir a la gente a pensar que fue algo turbio lo que sucedió. Uno dice, esto está completamente Pero mire, sesgado. hay algo que me llama la atención, y usted lo decía, doctor Nieto, al principio, que no vamos a hablar del expediente, ni de la corte, ni nada, porque incluso lo que queremos hablar acá es del uribismo como tal, a propósito de la llamada el próximo 8 de octubre a la corte. Y me resuena con lo que dice el doctor Araujo, como que siempre hay un halo, una sensación de complot, o hay una sensación de persecución. Usted lo decía con el tema de la Corte Suprema de Justicia y del proceso, y el doctor Araujo lo decía con el caso de la prensa. Y es que hay ciertos sectores que quieren perseguir al uribismo. ¿Por qué y de dónde sale eso? Camila, a ver, déjeme empezar por su pregunta anterior. Yo no creo que haya santismo dentro de la opinión pública. Ok. Eso no existe. Santos no fue capaz de mover nunca a la ciudadanía. No. Pero sí hay santismo en las instituciones públicas, y sí hay santismo en los medios de comunicación, y hay un santismo cada vez menor en algún sector empresarial. Eso es lo primero que quiero decir. El uribismo es una fuerza ciudadana que no tiene respaldo institucional. Una cosa muy distinta a lo del santismo. Dicho esto, ya que usted lo dice, no, yo sí creo que hay un sector de la Corte Suprema de Justicia enquistado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, para ser justos con la Corte Suprema de Justicia, que tiene un ejercicio de persecución al presidente Uribe y al uribismo. Yo de eso no tengo la menor duda, pero ni la menor duda. Es decir, ocurren un conjunto de cosas que no deberían pasar, y la Corte actúa con unos criterios completamente distintos a los usuales. Usted se ha dado cuenta, doctor Nieto, sin importar la tendencia ideológica, que ha sido un común denominador de caudillos en el continente, que cuando se ven sometidos a algún tipo de investigación por la justicia se habla de persecución. Se habla en el caso de Brasil, con el expresidente Lula, incluso en el caso de Ecuador, con el expresidente Correa, se habla en Argentina, en el caso de Cristina Kirchner, y acá hablamos del expresidente Uribe y también de una posible persecución. Y si fuera, por ejemplo, otro de los líderes políticos de Colombia, el doctor Gustavo Petro de la izquierda, si llegase a haber una investigación, también se habla de persecución. Entonces, como que siempre hay unos intocables y que la justicia no puede investigar porque es que hay complot detrás. En ese planteamiento hay inexactitudes que quiero resaltar. La primera, el presidente Uribe es la persona más investigada que yo conozco de Colombia. Lo han investigado no una, decenas de veces. Decenas. Y estamos hablando de persecución ahora en este caso concreto, que es una cosa distinta. La segunda, ¿por qué? Porque el criterio es distinto. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con un criterio que nadie puede explicar,
no le dicta orden de captura a Santrich. No le dicta orden de captura a Santrich. Pero no le recibe versión libre al presidente Uribe. ¿Cómo lo explica usted? Inexplicable. La Corte Suprema de Justicia no le da validez porque supuestamente se rompió la cadena de custodia a los computadores de Raúl Reyes, donde estaba toda la farcopolítica, que en Colombia nunca se ha investigado. No ha habido investigación sobre la relación entre la FARC y la política. Y lo que había, que era sustantivo, muy importante, en esos computadores, lo desechó la Corte Suprema de Justicia porque dice que se había perdido la cadena de custodia, aunque el FBI dijo que nunca se alteraron los contenidos, y lo certificó oficialmente, de esos computadores. Y sin embargo, chuza por error entre comillas, al presidente Uribe 21.000 llamadas. Camila, ¿usted cree sinceramente hoy que hay un colombiano investigador en la Fiscalía que pueda oír una llamada donde hable el presidente Uribe, donde no reconozca la voz del presidente Uribe? Vamos a suponer que 1, 3, 5, 21.000. Y no reconocieron la voz del presidente Uribe. Perdóneme, ya termino. Le voy a dar otro ejercicio distinto. Al presidente Uribe todo el mundo le dice presidente, que es la costumbre que hay en Colombia. Y eso está en las grabaciones, presidente. Y sin embargo no reconocieron la voz del presidente Uribe. Y durante un periodo enorme de tiempo lo siguieron grabando porque no sabían que era el presidente Uribe. Y después que habían grabado al presidente Uribe, supuestamente por error, legalizan esas grabaciones. Y cuando el presidente Uribe dice, por favor, hagan públicas las grabaciones porque no tengo nada que ocultar, tampoco lo hacen público. Y sin embargo sí filtran pedazos del expediente a pedacitos a periodistas que usted y yo reconocemos como alterados, profundamente antiuribistas, y para rematar, los filtran adulterados. ¿Usted confiaría hoy en un reporte de la Fiscalía que diga lo que dice esta grabación es esto, cuando sabemos que se lo filtraron a Daniel Coronel? Como tampoco, doctor Nieto, confiaría en una Fiscalía que permite, y ahí le pregunto a usted, doctor Araujo, que el doctor Araujo, cercano al uribismo, hable directamente con el fiscal general Néstor Humberto Martínez. No, yo tenía toda que es la gran pregunta que muchos se hacen. No. ¿Cualquier colombiano tiene la posibilidad de hablar directamente con el fiscal? Yo creo que no, doctor Primero Araujo. Que todo, cualquier colombiano sí puede, pero es que yo no solamente era cualquier colombiano, sino que era un candidato de la lista del Partido Centro Democrático, que quedé a 1,000 y pico de votos de salir elegido. Además venía de ser directivo del Centro Democrático y conozco al doctor Néstor Humberto Martínez, y lo que fui a denunciar fue una situación gravísima de alteración del proceso electoral en el Cesar, y pedí una cita y me la dieron en consecuencia, y asistí como cualquier ciudadano, presenté la denuncia y la radiqué, y luego me encuentro con que la Fiscalía nos estaba grabando la conversación de manera, en mi opinión, ilegal. Y luego transcriben, ya no solamente ilegalmente, sino dolosamente quizá, la conversación, alterando una palabra que cambia por completo el sentido. Y eso termina en una columna en donde el señor Daniel Coronel, que ha escrito cerca de 100 y pico de columnas en contra del presidente Uribe, nos acusa de que habíamos mandado a quemar algo o pedido que quemaran algo. Y luego simplemente no pasa nada, y ni se excusa, ni rectifica, ni nada, porque le parece que eso no tiene ninguna importancia. A mí sí me parece que hay un sesgo muy grande, porque ningún medio de comunicación fue capaz de decirle al señor Daniel Coronel, rectifique esto. Pero ahí es porque se entregó un documento, que era una transcripción. Pero Camila, y si usted le yo le pregunto a usted como periodista, si le entregan a usted el usted documento se equivoca y es inducida a error, supongamos, démosle el beneficio de la duda. Usted se equivoca y es inducida a error y dice que yo soy un criminal, y luego se da cuenta que lo que le dijeron era falso. ¿Usted tiene la decencia y la cortesía de decir fui inducida a error y me equivoqué? Sí. Eso fue lo que no sucedió con el señor Daniel Coronel, porque se trata del uribismo. Permítame, porque tenemos noticia de último minuto a propósito de la Corte Suprema de Justicia, de un exmagistrado, el exmagistrado Ricaurte. Silvia Charri, ¿qué pasó? Camila, buenas tardes. Mire, le cuento que en libertad el juez 29 del Circuito de Bogotá acaba de otorgar libertad por vencimiento de términos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, investigado como presunto miembro de este denominado cartel de la toga. El abogado de Ricaurte, Camila, argumentó ante el juez que su cliente llevaba 2 años privado de la libertad después de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación, y que aún no iniciaba el juicio en su contra, cuando el tiempo máximo que permite la ley entre esas dos audiencias son 240 días. El juez entonces acaba de acoger esa tesis del abogado de Francisco Ricaurte. Hay que decir que la Fiscalía apeló esta decisión, Camila, porque la semana pasada estaba previsto, el jueves de la semana pasada estaba previsto que iniciara el juicio en contra de Ricaurte, y el abogado del exmagistrado fue el que solicitó aplazamiento del juicio. Sin embargo, a partir de este momento, le repito, está en libertad uno de los supuestos miembros del cartel de la toga, el exmagistrado Francisco Ricaurte. Dicen que los mejores abogados en Colombia se llama vencimiento de términos, ¿no? Que es lo más efectivo que existe
en nuestro sistema. Tal cual, Camilo. 12 del día, 37 minutos. Hay muchas preguntas para nuestros invitados de hoy. Don Gonzalo Lázaro, usted que está en Panamá, le repito y le cuento la pregunta a los oyentes. ¿Sería viable el uribismo sin Álvaro Uribe? Ya tenemos 1.431 participaciones y de esas 1.431 hay 78% que dicen que no. Señor Araujo, le habla una persona que, como decía Camila, no vive en Colombia, sino ve desde afuera lo que está pasando en el país. Comparar a Uribe con Perón y con Chávez tal vez para algunos es una locura, pero son discursos y son caras detrás de una ideología política. Yo quisiera saber qué tiene Álvaro Uribe que ningún político del Centro Democrático y del uribismo tiene. No, el presidente Uribe tiene, nadie tiene con todo el mundo coincidencia en todo. Al presidente Uribe lo distinguen unas características muy especiales, que son una cierta forma de conectarse con la gente y con las comunidades que generan ese hito que lo ha convertido en un fenómeno masivo de opinión y de afecto por parte de un número de colombianos que, en el caso de las votaciones como la del plebiscito o la de la presidencia reciente, demuestran que es la mayoría. Y además ha llevado eso a la elección con su nombre de la bancada más numerosa del Congreso de Colombia. Todo eso lo que habla es de un líder que encuentra una profunda conexión con la gente que lo conoce, que lo escucha y que ha vivido además bajo la égida de su gobierno. Entonces yo creo que esa es una distinción fundamental, porque es decir, hacer el parangón con Perón y con otros fenómenos populistas me parece que no sería justo, toda vez que el presidente Uribe ejerció un gobierno profundamente democrático y que todas sus decisiones, incluso partidistas, están regidas por ese talante democrático que incluso a veces, como dijo hace un rato Rafael Nieto, se excede. Ana Cristina, antes de su pregunta, es que como nos están viendo a través de Facebook Live, nos dice Torres Elco en la página de Blue Radio Colombia en Facebook y me dice: Camila, ¿qué pasó con el equilibrio informativo? Los dos invitados del uribismo y del Centro Democrático, por favor. Y la respuesta es sí, porque estamos hablando y preguntándole precisamente a los integrantes del Centro Democrático, a los miembros del uribismo, si ellos creen que su partido, que su movimiento es viable en el momento en que si llegase a pasar, su líder no esté presente. Precisamente por esa razón es que hoy quisimos hablar con los miembros del uribismo y no con la oposición, porque la oposición va a decir exactamente, pues, que no va a sobrevivir, que es imposible, y por eso queríamos saber de los ideólogos directamente si el uribismo puede sobrevivir, Ana Cristina. Además, Camila, las preguntas son suficientemente independientes como para que no se necesite contraparte. No, es que acá nos están vaciando, entonces por eso digo, le respondo directamente al oyente, que además gracias por la sintonía, Ana Cristina. Sí, permítame, Camila, hacer un poco la transformación de la pregunta que tenemos para el día de hoy. Le quiero preguntar al doctor Rafael Nieto. Álvaro Uribe, desde que empezó su carrera política, es decir, sobre todo en la presidencia, ha necesitado o necesitó a las FARC para sobresalir en la opinión pública. Ya desarticuladas las FARC, pues le ha tocado pegarse de las disidencias de las FARC y hacer fuerza, por supuesto, para que el ELN no dialogue. Entonces, ¿cómo pensar el uribismo sin guerra? Es decir, ¿cómo piensan ustedes que funcionaría el uribismo, esta seguridad que es lo que ustedes promulgan y es el pilar de ustedes, cómo pensarlo sin guerra? A ver, su pregunta tiene un sesgo evidente, pero dicho esto, déjeme ponerlo en evidencia. Lo primero, suponer que el presidente Uribe necesitaba las FARC. No, las FARC eran una realidad cuando llegó el presidente Uribe al poder. Simplemente se las encontró el presidente Uribe. Y el presidente Uribe actuó contra las FARC y contra la COCA de manera eficaz. De 28.837 homicidios que había en el 2002, bajamos a 15.817 en el 2009, 45% menos. De 2.282 secuestros del 2002, bajamos a 213, un 90% menos. De 145.000 hectáreas se bajaron a 83.000 y el año pasado estábamos otra vez en 209.000. Esa es una realidad. No es un invento, no es una construcción del presidente Uribe o del uribismo. Aquí... No, pero un momento, doctor termino, Nieto. por favor, Él se aprovechó del rechazo a las FARC que tenía toda Colombia. No se aprovechó, el rechazo estaba ahí. Déjeme, por favor, y termino. Si quiere usted después contesta su propia pregunta, pero déjeme a mí tratar de hacerlo yo. La verdad es que cuando llegó el presidente Uribe al gobierno,
casi 400 alcaldes no podían despachar desde sus cabeceras municipales, estaban en las cabeceras de los departamentos porque no podían despachar en sus municipios. Cuando se terminó el gobierno del presidente Uribe, todos estaban en sus municipios despachando. Luego, la realidad es que las FARC estaban ahí, el conflicto armado estaba ahí. Y lo que hizo el presidente Uribe fue combatirlo. Y coincidió con la opinión pública en la necesidad de combatirlo porque había que rescatar un Estado que para muchos en la comunidad internacional se presentaba como un Estado fallido. Trató de negociar con el ELN. Usted probablemente no se acuerda, pero es una realidad. El presidente Uribe trató de negociar con las FARC y con el ELN en unas circunstancias y unas condiciones que ellos no aceptaron, y por tanto el presidente Uribe siguió con su tarea, que era asegurarle la seguridad a la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes. Y por eso es que la gente quiere al presidente Uribe. Pero también de paso, y al mismo tiempo, si usted ve la realidad económica del 2002 y la compara con la del 2010, los ciudadanos sintieron el aventón del crecimiento y mejoraron su calidad y su nivel de vida. Luego el presidente Uribe construye su popularidad, no sobre las FARC, sino sobre los resultados eficaces en la lucha contra la inseguridad en todas sus vertientes, la COCA, el ELN, las FARC, y en construirle unas condiciones de calidad y nivel de vida mucho mejores a los ciudadanos. Es de ahí donde viene la popularidad del presidente Uribe. El presidente Uribe, además, en contra de la opinión de algunos dentro del partido, estuvo dispuesto a apoyar una negociación con las FARC segunda, en unas, claro, circunstancias y condiciones distintas a las que hizo el presidente Santos. Y nunca se negó a ello. Y por eso después se sentó con el presidente Santos, después del triunfo del plebiscito, a ver si podía llegarse a un acuerdo. Lo que pasa es que el presidente Santos escogió aliarse con las FARC y no aceptar las propuestas que venían del no en el plebiscito. Y terminó traicionando la voluntad democrática. Entonces, déjeme yo le desmonto su propuesta. Su propuesta es que el uribismo no ha querido que las FARC desaparezcan. No es verdad. Si alguien combatió a las FARC para que desaparecieran, fue precisamente el uribismo del presidente Uribe. Su planteamiento es que el presidente Uribe no ha querido el diálogo. Tampoco es verdad. Hubo diálogo con los paramilitares y desmontó el grueso de los paramilitares. Lo que queda son unos residuos de narcotraficantes fundamentalmente. Pero venga, yo le digo, porque entendiendo un poco la pregunta que hacen a Cristina, y es si siempre se ha tenido en el imaginario que el centro democrático, el uribismo con la seguridad democrática, que era lo que nos explicaba dentro de la definición el doctor Araujo, pues ha necesitado de esa contraposición. Y esa contraposición, pues es la guerra. ¿Se puede imaginar, doctor Araujo, el centro democrático y su existencia, la existencia del uribismo sin la guerra? No, es que yo no dije nunca que la contraposición del uribismo era la guerra. Yo dije que era el asistencialismo ideológico, el modelo santista que finge prosperidad al debe. Eso es lo que se contrapone al uribismo. Yo creo que lo que llaman la guerra no es sino los factores de violencia que han aquejado a Colombia desde hace décadas, años, y que el presidente Uribe combatió de manera eficaz por primera vez, tanto en lo rural como en lo ciudadano. Y eso se tradujo en la gratitud inmensa que siente la gente, porque al haber seguridad pudo haber trabajo, y al haber trabajo hubo prosperidad. De acuerdo, pero usted más que nadie, usted es un ideólogo político y más que nadie sabe que los políticos buscan algo a lo que se puedan contraponer, porque de eso se tratan las campañas políticas. Claro, buscó un enemigo, eso fue lo que hizo Uribe, buscó un enemigo Uribe y encontró no las FARC. enemigo, Lo que más Cristina, rechazaba el pueblo colombiano eran las FARC. El gran rechazo, y él se aprovechó del gran rechazo que tenía el pueblo colombiano por las FARC, y ese fue su caballo de batalla. Yo ya lo escuché a usted, por eso le estoy preguntando. Él se apoyó y hizo de su caballito de batalla las FARC. Sin las FARC ya no tiene proyecto político, entonces ahora se tiene que pegar de las disidencias, de los diálogos del ELN. ¿Por qué? Porque sin guerra el proyecto político de la seguridad democrática se desbarata. Necesitan tener la guerra, necesitan tener el conflicto armado para que les funcione. Y no tengo más remedio que rechazarlo tajantemente, porque usted lo que está haciendo no es una pregunta, sino un planteamiento político, y eso es absolutamente contraevidente. Pues es que estamos hablando de política, ¿no? Estamos hablando de cómo se hace política y de la forma en que el Centro Democrático ha hecho política. De eso estamos hablando, claro, ese es el tema de hoy, ¿no? Estamos claros que no es una pregunta, sino un planteamiento político lo que usted hace. Ana Cristina, mire. Le estoy haciendo un planteamiento político con base en una pregunta sobre la manera en que llevan ustedes haciendo política durante años en que Álvaro Uribe encontró el éxito político. Ana Cristina, el éxito político del presidente Uribe no es haber cimentado las FARC.
Las FARC estaban ahí. El éxito... Nadie está diciendo que se las inventó. Pero, a ver. Nadie está diciendo que se las inventó. Las encontró y sacó rédito político de ellas. No, el éxito sacó político de Álvaro Uribe fue el crecimiento que tuvo Colombia, el progreso de los colombianos, el poder volver a las carreteras, el que la gente pudiera volver a trabajar, el que la gente pudiera volver al campo, que crecieran todos los cultivos, que creciera además la inversión privada, que Colombia pasara de ser un país importador de petróleo a un país exportador de petróleo. Es todo eso lo que pasó cuando hubo seguridad en Colombia. Ana Cristina, el planteamiento que usted está armando tiene un problema de fondo, y es que supone que es que nos conviene las FARC. Es al revés. Lo que hizo el presidente Uribe fue encontrarse una realidad de inseguridad, de criminalidad, de violencia, de coca, y combatirla. Y es el resultado de combatirlo lo que genera finalmente el reconocimiento de la gente. Porque evidentemente, como le di yo, las cifras bajaron sustantivamente en todo. En homicidios, en secuestros, en ataques terroristas, en ataques contra los oleoductos, en producción de coca, en narcocultivos, de manera sustantiva, y la gente sintió que podía volver a las calles de manera segura. Ese es el primer éxito. El segundo éxito es que, pegado a mejores condiciones de seguridad, mejoraron las condiciones económicas y la gente terminó haciendo unas inversiones, extranjeros y nacionales. Y la inversión generó mayores crecimientos. Si quiere, ahora discutimos las cifras de crecimiento de la economía durante el gobierno del presidente Uribe. Y como resultado del crecimiento de la economía se generó más empleo y la gente tuvo mejores condiciones de vida. Si usted tiene mejores condiciones de seguridad y tiene mejores condiciones económicas, ¿no está feliz con su presidente? Pues eso fue lo que pasó. Y por eso el presidente tenía cifras de popularidad del 75, 80, 85%. Y una cifra altísima cuando terminó el gobierno. Ahora, terminado el gobierno, ¿qué queríamos? Que el presidente Santos terminara la tarea. Y hizo una cosa completamente distinta. En lugar de tener lo que deberíamos tener hoy, que es no tener FARC y no tener el ELN y no tener narcocultivos, tenemos 208,000 hectáreas de coca, tenemos disidencias de las FARC, tenemos reincidencias de las FARC, tenemos un ELN más fuerte que nunca y tenemos grupos armados organizados vinculados a la minería ilegal y al narcotráfico. ¿Quisiéramos tenerlos? No, Ana Cristina, ojalá no los tuviéramos, pero mientras que los tengamos, tenemos que seguir enarbolando las banderas de la seguridad y tenemos que seguir enarbolando las banderas de que tenemos que generar condiciones para la inversión y tenemos que seguir hablando de que hay que cambiar y borrar, desmantelar las barreras de la productividad y crecer más y generar más empleo. Y por eso yo decía, las dos banderas fundamentales del Centro Democrático del Uribismo son generar seguridad para la gente y tener una economía social de mercado. Y todo eso a través de un diálogo popular, de un diálogo social. Sí. No es que nos inventemos a las FARC. Las FARC están ahí todavía, tristemente, porque el proceso quedó mal armado. Y entonces cada vez tenemos más más reincidentes y unas disidencias vinculadas a la minería ilegal y al narcotráfico que nunca se desmovilizaron. Estamos hablando de esto, de qué pasaría con el uribismo sin el expresidente Uribe a propósito del llamado a la Corte el próximo 8 de octubre, que no sabemos qué va a pasar, pero ya están y se han analizado en múltiples oportunidades desde el viernes de la semana pasada y durante el fin de semana en la prensa, en la opinión pública, cuáles serían las alternativas de lo que podría llegar a pasar en la Corte. Y eso me lleva a preguntarle rápidamente, doctor Araujo, ¿ya habló usted con el expresidente Álvaro Uribe? Pues nosotros hablamos con regularidad con el presidente Uribe. Quiero decir, las personas que estamos, digamos, en... O sea, digo a propósito de la citación en la Corte del próximo 8 de octubre. Sí, hemos hablado con el presidente Uribe en diversos momentos de las últimas 2 semanas sobre la posibilidad de esto, de la indagatoria, que ya hoy en día no es una posibilidad, sino que es un evento con fecha real. Uh-huh. Y está preocupado el expresidente. Yo vi alguna entrevista que entregó, pero pues se lo pregunto a ustedes, ¿o están preocupados ustedes dentro del uribismo con esa citación? Él está muy seguro sobre su proceder. Tiene muy claro cuál tiene que ser el contenido de cualquier cosa que se derive del acervo probatorio, si así se le puede llamar, a las interceptaciones, en mi opinión, ilegales que hizo la Corte y luego legalizó. No tiene ninguna duda sobre la forma en que se ha referido constantemente a todo el tema. Sin embargo, el presidente Uribe es un ser humano y tiene las tribulaciones que tiene cualquiera frente a un caso como este, que tiene un contenido político tan alto, sí, y que además la voluntad de la Corte en el pasado trae todo un sesgo, por lo menos así se ve en el devenir estadístico. A propósito de eso, doctor Araujo, y escuchándolos a ustedes en esta entrevista,
la pregunta que surge es, ustedes, o sea, el uribismo, ¿confía en esta Corte Suprema de Justicia para que lleve a cabo la indagatoria y todo este proceso con el presidente Uribe, contra el presidente Uribe? ¿Confía en esa Corte o realmente esta Corte no le genera confianza al uribismo? Pero ellos ya han dicho que no, Oscar, según lo que yo he el entendido en presidente toda la Uribe dijo entrevista. esta mañana, No, porque además lo planteo porque el juez natural del expresidente Uribe es la Corte Suprema de Justicia, Oscar, no hay otro yo le voy juez. a contestar, vea. Es ese. El presidente Uribe dijo esta mañana largamente en una entrevista que él tenía confianza en que la Corte procedería correctamente y que tenía confianza en la institución. Creo que lo importante hoy es lo que piense él, porque es él la persona que está bajo la lupa y bajo el escrutinio que viene en el proceso que se va a dar el 8. Ahora, lo que nosotros pensemos, cada uno tendremos opiniones diferentes. Si quiere le doy la mía, pero... ¿Cómo no? Yo no confío en la Corte, se lo digo sinceramente. Lo que he visto como proceder de la Corte en los últimos años, en mi opinión, es vergonzoso. Mire, a propósito de ese llamado de la Corte el próximo 8 de octubre, este fin de semana, pues evidentemente las redes sociales se encendieron. Muchos políticos dicen, no, pero es que las redes sociales son una cosa distinta a la realidad, pero finalmente las utilizan y en el Centro Democrático, incluso en la llamada que usted tenía con el expresidente Uribe, dijeron, vamos a empezar a armar el escándalo en las redes sociales. No, dije ante los medios. Y en las redes. Seguramente también. Sí, y en las redes. O sea, lo que quiere decir que las redes las utilizan. Y las utilizan desde el Centro Democrático. Y no solo el Centro Democrático, las utilizan todos los partidos. Las utiliza todo el mundo. Todo el mundo, exacto. Y este fin de semana se empezó a ver también unos seguidores, unos uribistas que tal vez no son del Centro Democrático, porque hay uribismo sin Centro Democrático, pero no hay Centro Democrático sin uribismo, diciendo que si llegasen a declararle orden de captura al expresidente Álvaro Uribe el próximo 8 de octubre, aquí en Colombia se desataría pues una guerra civil. Básicamente eso se interpretó como una presión hacia la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con esos seguidores, con ese uribismo? Yo no puedo estar de acuerdo con eso, y el primero que no está de acuerdo con eso es y sería el presidente Uribe, quien es un demócrata ultranza, y nosotros tendríamos que condenar cualquier gesto, cualquier evento que tendiera hacia eso. Eso es inaceptable y eso no puede pasar. Aquí tiene que haber respeto a la ley con todas sus imperfecciones, y es lo que está haciendo el presidente Uribe al comparecer ante esta citación que es exótica a todas luces y que nos parece a nosotros increíble que hayamos llegado a eso después de que el presidente Uribe interpone una denuncia y es completamente enrevesada la situación de denunciante a investigado, que es una cosa increíble. Pero mire, doctor Araujo, ya que ustedes los dos, tanto el doctor Nieto como usted dice, es que el Centro Democrático es súper democrático, es que el expresidente Uribe es el más democrático de todos. Acá un oyente me dice, mire Camila, me dice Julián Sierra, me dice, ¿cómo va a decir que es democrático un partido político que le quitó la bala a la señora Ángela Garzón sin democracia alguna, por haber hecho un video de humor? Bueno, Camila, y así, a ver, un momento, y así como le digo, está ese comentario de ese oyente y otros tantos comentarios de lo que pasa democráticamente en la política en Córdoba, en diferentes departamentos. Déjeme le preciso. Yo le critico, el presidente Uribe es un hombre lleno de virtudes, es un trabajador incansable, está profundamente enamorado de este país y se la juega por este país. Podría estar rascándose la panza desde el 7 de agosto del 2010 y decidió seguir haciendo política porque creía que era lo mejor para Colombia. Tiene una capacidad de visión de los problemas estratégicos que tienen muy pocos. Llevó la presidencia de la República a las más lejanas regiones en las que nunca había habido presencia, ya no digo la presidencia, del Estado, diálogo permanente con los ciudadanos. Pero hay que ver, cuando tiene que tomar decisiones sobre las personas, lo que se demora. Porque le cuesta un enorme trabajo. Pasa y se pasa, es un exceso de democracia lo que tiene. Lo que tenía que haber hecho en Bogotá el presidente Uribe era designar a Samuel Hoyos como su candidato a la alcaldía y ya. Pero él no es capaz, y entonces, como no fue capaz, le plantearon un sistema de encuestas donde el 85% de los encuestados no eran del Centro Democrático, que escogió a Ángela Garzón. Pero Ángela Garzón nunca despegó, y no despegó por dos razones: porque no tenía el respaldo de los miembros del Centro Democrático, lo que se reflejó en el 15% de la encuesta. La doblaba Samuel Hoyos a ella dentro de los militantes del Centro Democrático. Esos militantes nunca se montaron en la candidatura de Ángela. Y los otros, que habían manifestado su simpatía en la encuesta,
Cuando tenían que escoger Claro, entre pero Claudia López pero o era entre pero era cualquiera. incumplir acuerdos, No, doctor no, Nieto, no, porque no, finalmente déjeme todos- decirle algo. termino déjeme la algo. historia. Los otros 85% que se habían inclinado en su mayoría por Ángela, a la hora de tener que escoger candidatos para votar, no escogían a Ángela, escogían a Claudia López o a cualquiera de los candidatos de izquierda o a otros candidatos y no a Ángela. Dentro de los nuestros preferían a Ángela, pero a la hora de votar no. Pero después ella se sometió a una nueva encuesta con Miguel Turbay, que perdió, Camila. La perdió abrumadoramente. Eso Y es en lo que lugar voy de a decir. aceptar el resultado, se molestó y se fue. Eso solamente habla mal de Ángela Garzón, no habla mal del presidente Uribe, que hizo un ejercicio, en mi opinión, de excesiva democracia, dándole la oportunidad a Ángela de competir por el aval dentro del Centro Democrático. Sí, yo le iba a decir eso. La dirección distrital del partido le notificó a Ángela que se iba a hacer un sondeo nuevo y ella lo aceptó. En reunión con toda la bancada del Centro Democrático se le dijo que se iba a examinar el resultado, en donde la militancia, a más de 3.800 militantes se les preguntó y el resultado fue 70% por Miguel Uribe. Lo que habla de lo que habla este proceso es de cómo Ángela fue una mala perdedora en este mecanismo interno del partido, que no necesariamente lo surtió el presidente Uribe, sino la estructura del Centro Democrático. Ya que estamos hablando de Bogotá, y me voy rápidamente porque tenemos que irnos a una pausa, y estamos hablando de uribismo, y en Bogotá el candidato del uribismo, que es Miguel Uribe Turbay, pues en las encuestas no ha despegado, por lo menos por ahora. Se ve que quienes están liderando son Galán y Claudia López. ¿El uribismo estaría dispuesto a montarse en la campaña de Galán? En caso dado de que vean ya la cosa muy perdida con Miguel. Eso es con la pausa y contestamos después. ¿Estarían dispuestos? No, yo creo que esto lo tienen que decir los candidatos. Pero usted... Yo personalmente le digo una cosa. Yo no tengo ningún reparo hacia la persona del doctor Galán. ¿Y usted, doctor Nieto? Yo tampoco, me parece que lo que tiene que hacer Carlos Fernando Galán es bajarle el tono a sus ataques personales contra el presidente Uribe, pero yo sí creo que uno debería buscar acá un camino de unidad para enfrentar a Claudia López. Es mi opinión personal, la mía, no la del Centro Democrático. A los dos uribistas, mil gracias por estar aquí con nosotros discutiendo del futuro del uribismo a propósito de la coyuntura que está afrontando el expresidente Álvaro Uribe. Son Rafael Nieto y Sergio Araujo. Y le respondo ya de una vez, don Oscar, terminando el programa, 1.620 votos. Dicen que el uribismo no sería viable sin Álvaro Uribe, el 77%. Dicen que sí sería viable el 23%. Son las 12 del día, 59 minutos.